Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental en la teoría de control, el diagrama de Bode. Pero enfocándonos en un caso muy particular y súper interesante, el de un sistema con un cero de segundo orden. Si alguna vez te has preguntado cómo analizar la respuesta en frecuencia de estos sistemas, estás en el lugar correcto. Así que prepara tu libreta y tu calculadora porque vamos a desglosarlo paso a paso. Primero recordemos que es un cero de segundo orden. En la función de transferencia de un sistema lo representamos con una expresión cuadrática en el numerador. La forma estándar que usaremos es 1 más 2 veces z por s sobre omega n más s al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Aquí omega n es la frecuencia natural no amortiguada y z es el factor de amortiguamiento. Estos dos parámetros son la clave para entender todo lo que sigue. Ahora, ¿cómo afecta esto a nuestro diagrama de Bode? El diagrama de Bode tiene dos partes, la gráfica de magnitud y la gráfica de fase. Analicemos primero la magnitud. Para simplificar, siempre trabajamos con la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, sustituyendo S por Y omega. La magnitud en decibelios se calcula como 20 veces el logaritmo base 10 del módulo de nuestra función de transferencia. Vamos a dividir el análisis de la magnitud en tres zonas, dependiendo de la frecuencia omega. La primera zona es para frecuencias muy bajas, cuando omega es mucho menor que omega nota. En este caso, el término omega sobre omega n es muy pequeño. Al elevarlo al cuadrado, se hace aún más insignificante. Así, nuestra expresión se simplifica prácticamente 1. Y 20 por el logaritmo de 1 es 0 decibelios. Esto nos da nuestra primera asíntota en una línea recta horizontal en 0 decibelios para bajas frecuencias. Fácil hasta ahora. La segunda zona es para frecuencias muy altas. Cuando omega es mucho mayor que omega nota ahora, los términos que dependen de omega dominan por completo. La expresión se aproxima a omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Al sacar la magnitud en decibelios, obtenemos 20 por el logaritmo de omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Usando propiedades de logaritmos, esto se convierte en 40 por el logaritmo de omega menos 40 por el logaritmo de omega nota. ¿Qué significa esto? La pendiente de la magnitud con respecto al logaritmo de omega es de más 40 decibelios por década. El doble que un cero de primer orden. Esta es nuestra segunda asíntota. Una línea recta con una pendiente positiva de 40 decibelios por década que empieza a subir a partir de nuestra frecuencia de esquina, omega nota. La tercera zona es la más interesante. ¿Qué pasa alrededor de la frecuencia de esquina? Omega igual a omega n. Aquí es donde el factor de amortiguamiento z entra en juego. El comportamiento real de la curva de magnitud se desvía de nuestras asíntotas. Si z es grande, digamos mayo, R a 1, la transición es suave, pero si z es pequeño, menor a 0.77, la curva real se sitúa por debajo de la intersección de las asíntotas. Y cuanto más pequeño sea z, más pronunciada será esta caída o valle antes de empezar a subir. Este fenómeno se llama resonancia o, en este caso, antirresonancia. El valor mínimo ocurre cerca de omega n y depende directamente de z. Para un valor de z igual a 0, teóricamente la magnitud caería hasta menos infinito en omega n, creando un notch perfecto. Resumiendo, la magnitud empieza en 0 decibelios, es plana hasta la frecuencia natural omega n, y a partir de ahí sube con una pendiente de 40 decibelios por década. Alrededor de omega n, la curva real puede presentar un valle cuya profundidad depende del factor de amortiguamiento z. Ahora, pasemos a la fase. La fase de nuestro cero de segundo orden se calcula como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real de la función de transferencia. Esto nos da el arco tangente de 2z por omega sobre omega n dividido entre 1 menos omega al cuadrado sobre omega n al cuadrado. Al igual que con la magnitud, analicemos la fase en tres regiones de frecuencia. Para frecuencias muy bajas, cuando omega tiende a 0, el numerador de la fracción dentro del arco tangente es 0 y el denominador es 1. El arco tangente de 0 es 0 grados, así que a bajas frecuencias la fase comienza en 0 grados. Para frecuencias muy altas, cuando omega es mucho mayor, R
que omega n, el término omega al cuadrado, en el denominador se vuelve muy grande y negativo. La fracción se vuelve negativa tendiendo a 0 desde el lado negativo. Aquí hay que tener cuidado. El ángulo no va a 0 porque estamos pasando por el segundo cuadrante. El ángulo se aproxima a 180 grados. Piensa en el plano complejo a medida que omega crece. El número complejo se mueve desde el eje real positivo. Sube, cruza el eje imaginario y se acerca al eje real negativo desde arriba. Y el punto clave, ¿qué pasa exactamente en la frecuencia de esquina? Omega igual a omega n. Si sustituimos omega por omega n en nuestra fórmula de la fase, el denominador se hace 0. Tenemos el arco tangente de una cantidad finita sobre 0. Esto es el arco tangente de infinito, que es 90 grados. Así que, sin importar el valor de z, siempre y cuando no sea 0, la fase en la frecuencia omega n será exactamente de 90 grados. El factor de amortiguamiento z también afecta la transición de la fase. Si z es pequeño, el cambio de fase es muy abrupto. Concentrado alrededor de omega nota, la curva pasa de cerca de 0 a cerca de 180 grados en un rango de frecuencias muy estrecho. Por otro lado, si z es grande, la transición es mucho más gradual y suave, extendiéndose sobre un rango de frecuencias más amplio. Entonces, para la fase, la historia empieza en 0 grados, pasa por 90 grados, justo en la frecuencia natural omega n, y termina asintóticamente en 180 grados para frecuencias altas. La rapidez de esta transición de 0 a 180 grados está controlada por el factor de amortiguamiento z. Para visualizarlo mejor, imaginemos que estamos dibujando el diagrama de Bode. Primero, la magnitud. Marcamos omega n del eje de frecuencia. Dibujamos una línea horizontal en 0 decibelios hasta omega nota desde omega n. Dibujamos una línea recta que sube con una pendiente de 40 decibelios por década. Luego, si conocemos z, podemos esbozar la curva real, añadiendo el valle cerca de omega n, si z es pequeño. Para la fase, marcamos los puntos clave: 0 grados para omega, muy por debajo de omega nota, 90 grados en omega nota y 180 grados para omega, muy por encima de omega nota. Luego, unimos estos puntos con una curva suave. Si z es pequeño, la curva será muy empinada alrededor de omega nota. Si z es grande, la curva será más tendida. Entender el diagrama de Bode para un cero de segundo orden es crucial porque aparecen muchos sistemas de control, como en filtros notch diseñados para eliminar una frecuencia específica, o en la modelización de sistemas mecánicos y eléctricos complejos. Poder predecir cómo un sistema responderá a diferentes frecuencias nos permite diseñar controladores más efectivos y robustos. Espero que esta explicación detallada te haya ayudado a comprender mejor cómo construir e interpretar el diagrama de Bode para un cero de segundo orden. La clave está en entender el papel de la frecuencia natural omega n como la frecuencia de esquina y el factor de amortiguamiento z como el controlador de la forma de las curvas de magnitud y fase alrededor de esa esquina. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video y te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos tutoriales. Si tienes alguna pregunta o quieres sugerir un tema para un futuro video, déjala en los comentarios. Me encanta leer vuestras ideas. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.